Hola a todos y todas. Soy Florencia Huetagoyena, alumna del Instituto de Formación Docente Continua Villa Mercedes, y en esta ocasión desarrollaré la perspectiva decolonial correspondiente a la unidad número 1 de la materia Literatura Latinoamericana 1, a cargo de la docente Adriana Milanesio. En primer lugar, debemos hacernos una pregunta inicial. ¿A qué le llamamos perspectiva decolonial? Podemos decir que es la develación del sentido común que establece que los españoles descubrieron América. Podemos decir también que es una crítica a esa idea de descubrimiento. Entonces, me valdré de diferentes autores para conformar mi marco teórico. Los autores son los siguientes: Walter Mignolo para hablar acerca de la invención de América, Arturo Chabola para hablar acerca de las justificaciones coloniales, civilización y barbarie, Andrés Roig para hablar de casticismo, Ana Pizarro para hablar acerca del canon, Martín Lienard para hablar acerca de la literatura oficial y las literaturas alternativas, y Cornejo Polar acerca de la imagen multiforme de la literatura latinoamericana. Entonces, en primer lugar, es importante el aporte de Walter Mignolo porque este autor justamente va a desarrollar esa perspectiva decolonial. Para hacerlo, primero va a explicar que no podemos pensar por separado la idea de modernidad y la de colonialismo, que ambas van juntas, porque América justamente es el resultado de la primera expansión comercial europea y el motor del capitalismo, que es la modernidad. Entonces, vuelvo a repetir, modernidad va a ser igual a colonialismo. Por otro lado, luego de trazar esa idea y esa relación acerca de modernidad y colonialismo, el autor va a hacer una distinción bien tajante acerca de qué es la invención y qué es el descubrimiento. Justamente la invención va a ser esa idea decolonial y crítica mediante la cual se considera que América es una invención europea y no un descubrimiento. Por otro lado, y en contraposición a esta primera idea, justamente la idea de descubrimiento va a ser una idea europea pensada sobre la base de que en el continente existía un vacío, con el objetivo de implantar una matriz colonial de poder. Entonces acá tenemos trazadas las primeras líneas acerca de qué es la perspectiva decolonial. Y es justamente romper con esta idea de que en el continente americano había un vacío, que no existían comunidades, que no existía una cultura, y que los españoles no descubrieron nada, sino más bien vinieron a imponer todo un aparato ideológico que veremos en los próximos diapositivas. Entonces, la idea de América que pensaron los españoles no concibió las denominaciones propias de los nativos, ni su cultura, ni su marco de conocimiento, por lo que se produjo en ellos una deculturación, una desposesión material y espiritual y una colonización del ser y del saber. En segundo lugar, también es importante el aporte de Arturo Chabola, porque él va a hablar de eurocentrismo, y esta idea es muy importante porque es la ideología colonialista que ha sentado las bases filosóficas y científicas para la explotación, el avasallamiento e incluso la aniquilación de ciertos hombres. Entonces, en este sentido, el eurocentrismo va a ser ese marco ideológico que les va a dar marco, valga la redundancia, o le va a dar las directrices a los españoles para poder realizar una justificación de la colonización. El autor va a realizar un recorrido histórico, va a dar diferentes ejemplos acerca de las voces que fueron trazando estas líneas de justificación de la colonización. Primero va a hablar de los griegos, porque va a decir que ellos fueron los que tuvieron las ideas fundantes en cuanto a la racionalización de la conquista, ya que se puede considerar que fueron las primeras civilizaciones que tuvieron conciencia de sí mismos como superiores y utilizaron esa premisa
para avasallar al resto de las comunidades. Luego va a tomar como ejemplo, entre muchos otros, a Buffon, que fue un pensador de la Ilustración, y este autor va a ser el que diga que los nativos eran salvajes. Y acá se va a hacer esta diferenciación entre civilización y barbarie, porque los españoles van a considerar que los nativos se encuentran en una situación total de salvajismo y de barbarie debido a que el medio ambiente en el que viven es también salvaje y bárbaro, porque no ha tenido explotación por parte del ser humano, ¿sí? Entonces, si el medio ambiente, si la naturaleza es salvaje, es hostil, no está desarrollada, las personas que viven allí también lo serán. Esa va a ser más o menos la línea que va a desarrollar Buffon y otros autores. Pero esta idea acerca del estado primitivo en el que se encuentran los nativos va a tomar su punto culmine o va a llegar a su punto culmine con Hegel. Él va a radicalizar la idea degenerativa y de progreso de América, porque él va a considerar que existen pueblos sin historia y con historia. Claramente, los nativos no tienen historia y los europeos sí la tienen. Y tienen las herramientas para poder generar una civilización, porque la civilización es la que tiene historia y la que tiene escritura para poder narrarla. Entonces, en ese sentido, Hegel va a decir que los europeos, al tener todas esas herramientas, son necesarios y con eso justifica la colonización. Luego, en cuanto a los aportes de Arturo Andrés Roy, entramos en un tema que también es muy importante porque estamos hablando aquí de otros elementos, de otro instrumento muy utilizado por la empresa colonizadora, que fue el lenguaje, ¿sí? En este sentido, el autor va a realizar una crítica a las ideas de descubrimiento de América y de encuentro de culturas. Va a realizar una crítica a esas nociones, ¿no? A esa forma de emplear el lenguaje. No hay descubrimiento, como ya lo vimos anteriormente. Un encuentro de culturas, va a decir, ¿cómo se va a producir un encuentro de culturas si no había un emisor y un receptor activo? Los nativos no eran receptores activos, va a decir el autor. Más bien, se trataba de una relación entre un emisor y receptor puestos en pie de igualdad y que hablaban un mismo lenguaje, el de la dominación del mundo. Porque dice el autor que en realidad los receptores de todo el aparato ideológico de la colonialidad van a ser los mismos europeos. Entonces, con esa idea es que fueron colonizados los nativos. Por otro lado, también el autor va a hablar acerca de la idea de casticismo, siguiendo con esta cuestión del lenguaje. Dice Roy, tiene su raíz en el mantenimiento de pretendidos valores esenciales del lenguaje hablado por el primitivo conquistador ibérico, es decir, con el problema de una lengua utilizada como herramienta de dominación por parte de los primeros europeos que llegaron a América. En ese sentido, si el lenguaje se utiliza como herramienta de dominación, no se produjo un encuentro de comunidades, no se produjo un encuentro entre diferentes culturas. Más bien se produjo un desencuentro de culturas. Luego, siguiendo también en la línea del lenguaje, Ana Pizarro va a hablar sobre el canon literario que se produjo durante el periodo de la colonización. Pero primero va a decir que la historia literaria tradicional como categoría se ve desbordada por la perspectiva de la literatura latinoamericana que necesita ser estudiada
desde una disciplina que dé cuenta de una realidad múltiple y plural en manifestaciones, porque son múltiples y plurales las manifestaciones que existían en el continente americano ante la llegada de los españoles y durante la estadía de los españoles allí. Por ello, va a decir la autora, se produce un doble canon. Y acá se pone en juego una dominación y una subalternidad cultural. ¿Por qué? Porque se va a imponer, como tantas otras cosas, el canon colonial que va a ser de ideario español y preponderantemente escrito. Y va a ser justamente este el que se va a imponer, en detrimento de un canon alternativo de las colectividades nativas americanas, subalterno al primero, sobre todo oral. Es importante aclarar aquí que la cuestión está dada por la imposición de la escritura por sobre la oralidad. Luego, también es muy importante el aporte de Antonio Cornejo Polar, siguiendo esta idea de la necesariedad de un estudio que dé cuenta de las variantes que existían en el territorio americano, y él va a hacer una crítica a la idea que concibe que la literatura latinoamericana es un todo coherente y que expresa los signos de una identidad pensada en términos globalizantes. Podemos ver cómo se relaciona esto con lo que expresa también la autora anterior. Por eso va a reivindicar y proponer dos cuestiones el autor. La condición múltiple, plural, híbrida, heterogénea o transcultural de los discursos que se produjeron en nuestra América, y va a proponer la ampliación del corpus de modo que dé cuenta de esa diversidad heterogénea y contradictoria. Por ende, se va a necesitar un cambio en la construcción epistemológica del objeto literatura. Ya no podemos seguir estudiando esta realidad con parámetros tradicionales, tal como lo decía Pizarro. Finalmente, vamos a mencionar el importante aporte de Martin Lienard, porque él va a hacer la distinción entre literatura oficial y literaturas alternativas. Él va a realizar una crítica a la imposición europea del predominio de la escritura en detrimento de la oralidad, la música, ritmo y expresión corporal propias de los nativos. Podemos ver que también es una continuación de los últimos dos autores que hemos mencionado. Lienard va a decir que la literatura oficial, por su parte, valga la redundancia, de modelos discursivos utilitarios europeos, como son los diarios de navegación, carta informe, relatos de viaje y conquistas, entre otros. Pero estos textos van a responder a dos orientaciones muy disímiles, muy diferentes. En primer lugar, la experiencia de los conquistadores, una literatura egocéntrica centrada en el yo del europeo, en sus deseos, en sus triunfos. Y por otro lado, como resultado del diálogo con el otro, el autóctono, es decir, los nativos, y se producirá sobre la base del material oral de ese otro, pero mediante los modelos de escrituras del colonizador. ¿Sí? Por eso, si bien aquí hay un diálogo con el otro, no deja de ser literatura oficial porque siguen primando las escrituras del colonizador. Y por último, las literaturas alternativas, que van a condensar un discurso nuevo sobre América, una escritura nueva, es decir, las transcripciones o las recreaciones del discurso oral, y un público nuevo, el lector bicultural de un continente multicultural. Ya no estamos hablando del lector únicamente europeo perteneciente a ese canon oficial, ¿no? A esa literatura oficial, sino que ya estamos hablando aquí de un real diálogo completamente variado, completamente diverso, ¿sí? De ese discurso nuevo sobre América. Estos serían las literaturas alternativas. En conclusión, para poner en funcionamiento la perspectiva decolonial en el abordaje de las obras literarias latinoamericanas,
se debe tener en cuenta esa relación compleja producida por el contacto que tuvieron las culturas europea y americana, cuestión que debe ser estudiada con parámetros que muestren la diversidad que comprende. Gracias.